En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Corría el año 586 de la era cristiana. Recaredo era coronado rey de los visigodos en Hispania, tras la muerte de su padre Leovigildo. El ejemplo de su hermano San Hermenegildo, asesinado por su conversión a la fe católica, lleva a Recaredo a jurar de la herejía arriana, que negaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y profesar la fe católica. A la conversión personal del rey, que sucedió pocos meses después de su subida al trono, se fueron uniendo poco a poco la nobleza del reino, los clérigos anteriormente arrianos y el mismo pueblo. Reunidos los obispos y el rey en el tercer concilio de Toledo en el año 589, se leyó la declaración escrita por el mismo rey, en la que anatemizaba las enseñanzas de Arrio y se profesaba el credo de la Iglesia católica, expresado en los primeros concilios de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. El rey manifestó su deseo y preocupación de que todo el pueblo fuese instruido en la verdadera fe. Problema entonces y problema hoy: la ignorancia de las verdades de fe, que parece que es el problema eterno en la historia de la Iglesia, y quizás nunca tan grande como en nuestros días. No pasarían 20 años cuando en esta misma ciudad de Toledo, testigo de la conversión del rey y de su reino, naciese Ildefonso, a quien hoy honramos como patrono de nuestra archidiócesis primada de España, e imploramos su protección, su intercesión desde el cielo. Ildefonso, de familia noble, sobrino del obispo San Eugenio III, ingresó de niño, parece que en contra de la voluntad de sus mismos padres, en el monasterio agaliense, pues ya desde su más tierna infancia tendía a la vida religiosa. Allí llegará a ser abad y finalmente, tras la muerte de su tío, será elegido obispo de esta ciudad, en contra de su propia voluntad. Obligado por el rey Recesvinto, aceptará este cargo durante los 10 últimos años de su vida, entregando su alma a Dios en el año 667. La fama de San Ildefonso es reconocida desde la antigüedad por todas las iglesias, por el hecho de su defensa de la virginidad de Nuestra Señora, defensa que fue recompensada por la Madre de Dios con su aparición la noche del 18 de diciembre, 2 años antes de su muerte, entregándole ese ornamento precioso traído de las sacristías del cielo. La tarea de San Ildefonso fue ardua. En una carta al obispo de Barcelona, Quirico, el mismo San Ildefonso se lamenta de las dificultades de su época. El celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas le llevó a entregarse totalmente al pastoreo y a la evangelización de las almas. Sus armas fueron la sagrada liturgia, la oración, la predicación, los escritos, el ejercicio de las obras de misericordia. Para los recién bautizados, San Ildefonso escribió 2 libros, del conocimiento del bautismo y del camino del desierto, para que, cayendo en la cuenta del don recibido, perseverasen en la vida cristiana, asimilada a ese peregrinar del pueblo de Israel por el desierto, hasta llegar a la tierra prometida. San Ildefonso cumple los requisitos que el apóstol San Pablo en su carta a Tito establece para aquellos que han de ser elegidos obispos. Es preciso que el obispo, dice el apóstol San Pablo, sea intachable, como administrador que es de la casa de Dios, que no sea presuntuoso ni colérico, ni dado al vino ni pendenciero, ni ávido de ganancias poco limpias.
Al contrario, ha de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. Debe mostrar adhesión al mensaje de la fe, de acuerdo con la enseñanza, para que sea capaz tanto de orientar en la sana doctrina como de rebatir a los que sostienen la contraria. Porque hay mucho insubordinado, charlatán y embaucador, a los cuales se les debe tapar la boca, pues revuelven familias enteras, enseñando lo que no se debe, y todo para sacar dinero. San Ildefonso fue un obispo bueno, un obispo santo, docto, de sana doctrina, un hombre de iglesia, que no se predicaba a sí mismo, ni buscaba su propio beneficio, ni ambicionaba el poder. El sentido de la vida de San Ildefonso era Dios y su fe en Él, esa fe que conforma la mente y el corazón y por la cual hemos de movernos a actuar, decidir, renunciar. Es la fe la que da sentido a las cosas y es la fe la que nos permite ver las cosas desde Dios. Una fe que no nos hemos dado a nosotros mismos, sino que la Iglesia nos la ha entregado, la hemos recibido de la Iglesia. Es ella quien nos la entrega, quien nos alimenta. Es la Iglesia la que sostiene nuestra fe y es solamente dentro de la Iglesia donde podemos vivir la verdadera fe. Creo en la Iglesia, en ella, en medio de ella. Escribía San Ildefonso en su libro del Camino del Desierto: para que hubiese seno donde el hombre nacido para la muerte pudiese renacer a la vida, el Verbo de Dios se encarnó. Y por eso convocó a la Iglesia, a la que con su muerte purificó con el baño del agua y la consagró para su esposa con alianza eterna, dándole en la realidad del Evangelio participación de su cuerpo y sangre por el misterio de la redención. La hizo su esposa y la unió en íntima comunicación. De esta esposa, de la Iglesia, por medio de la doctrina de la fe y la fecundidad del Espíritu Santo, se engendran cada día innumerables hijos, a los que abrazándoles como hijos por la adopción de la gracia, los adscribe como sus coherederos a la eterna felicidad, enseñándoles sobre su ley en esta desgraciada vida mortal, iluminando con la luz de sus preceptos los ojos del alma, para conducir a los instruidos sinceramente a la herencia de la justicia. San Ildefonso amó a la Iglesia, a ella sirvió, a ella fue fiel, porque ella es la esposa de Jesucristo, por la cual Él nos hace renacer a la vida de la gracia. San Ildefonso amó a la Iglesia, porque Cristo se entregó por ella en la cruz. San Ildefonso amó a la Iglesia, porque ella brotó del corazón de Cristo, del corazón de nuestro Señor abierto en el Calvario. San Ildefonso amó a la Iglesia, porque ella nos da a Jesucristo. Amó a la Iglesia, porque ella es el cauce de la gracia que nos conduce hacia la ciudad celeste, la Jerusalén del cielo, a la unión con Dios. No se puede amar a Dios y no se puede tener fe al margen de la Iglesia. Escribirá San Ildefonso: creemos en Dios, pero también creemos en su Santa Iglesia. Pero no creemos en la Iglesia como creemos en Dios, porque la Iglesia no es Dios. En Dios creemos de una manera singular, creemos como una consecuencia que existe su Santa Iglesia. Por eso creemos además todo lo que la regla de fe ortodoxa nos mandare creer. San Agustín dirá: amemos a Dios, amemos a su Iglesia, a Él como Padre, a ella como una madre. Muchos afirman hoy: creo en Dios pero no creo en la Iglesia, como si esto fuera posible. Muchos rechazan la jerarquía de la Iglesia, sus instituciones, su doctrina, su moral, como opresora de la libertad. Acusan a la Iglesia de anticuada, de poco moderna, como necesitada de ponerse al día, de ayornarse y adaptarse a las modas de los tiempos. Pero en definitiva rechazan la Iglesia porque no la creen obra de Jesucristo,
No creen que Jesucristo le dio la autoridad y la cimentó sobre la roca de Pedro. Rechazar a la Iglesia es rechazar a Jesucristo. Amar a la Iglesia es amar a Jesucristo. Son muchos también, desgraciadamente, incluso dentro de la Iglesia, que quieren modernizarla a base de destruir sus fundamentos, de cambiar sus instituciones. Quieren una Iglesia democrática, inclusiva, feminista, sinodal. Quieren que los sacerdotes dejen el celibato y se casen. Quieren bendecir el pecado. Estos, sin duda, consciente o inconscientemente, se hacen siervos del dragón infernal que, en palabras del apóstol San Juan en el Apocalipsis, persigue y hace guerra a la mujer. La Iglesia es un misterio y no nos pertenece. La Iglesia de Jesucristo la reconocemos mediante sus notas perennes e inmutables, su unidad, su santidad, su catolicidad, su apostolicidad. La Iglesia es obra de Dios y no obra de hombres. La Iglesia es más que los pecados concretos de sus miembros, que los límites de sus instituciones humanas, que las concreciones históricas de su peregrinar en el mundo, sujeto a la fragilidad de aquellos que la formamos. Dijo una vez el Papa Benedicto XVI, la Iglesia no es una comunidad de perfectos, sino de pecadores que se deben reconocer necesitados del amor de Dios, necesitados de ser purificados por medio de la cruz de Jesucristo. Rechazar a la Iglesia, desconfiar de ella por las malas experiencias personales en la propia comunidad cristiana o con alguno de sus miembros, por los escándalos y malos ejemplos de algunos, por los abusos de poder, de conciencia, como también, desgraciadamente, por el drama de los abusos sexuales, aunque sean situaciones muy dolorosas, difíciles, complejas, casi inexplicables, vergonzosas, que dejan heridas profundas. Digo, rechazar a la Iglesia por esto no deja de ser una actitud falta de madurez espiritual, falta de fe. Sería como si, por haber tenido un mal padre, bebedor y violento, rechazásemos la belleza de la paternidad y nos olvidásemos de una multitud ingente de padres buenos que aman y dan la vida por sus hijos. Es absurdo renunciar al todo por culpa de una mínima parte. Por eso, incluso en medio de las miserias de la Iglesia, esto ha de llevarnos a amarla más, a ser nosotros más santos, más fieles, más ejemplares. No puedo dejar de llamar la atención ante una situación alarmante en nuestros días, y es la actitud de muchos buenos católicos practicantes que quieren vivir su fe cristiana de forma íntegra y coherente, pero ante la profunda crisis de la Iglesia la rechazan, manifestando una desafección peligrosa a sus pastores. La situación actual, mis queridos hermanos, exige una mayor mirada de fe, mayor caridad, mayor entrega, mayor compromiso, más oración y sacrificio, como la Virgen Santísima pidió en Fátima a aquellos 3 niños. En definitiva, la hora presente, la situación de la Iglesia actual, necesita más santidad. Pero no podemos abandonar la Iglesia, tampoco podemos difamarla. Es necesario mayor discernimiento y para ello mayor formación en la fe recibida. Pero no podemos olvidar que la pertenencia a la Iglesia pasa por el amor a sus pastores. Amor a sus pastores que no es idolatría a sus pastores, sino amor que nos debe llevar a rezar por ellos, a sacrificarnos por ellos, para que cumplan su misión como Dios quiere, por su conversión si es necesario. Defender la unidad de la Iglesia, amarla, se traduce en vivir muy unidos a Jesucristo. San Pedro, Julián e Irmar, hablando de este amor a la Iglesia,
decía que Dios nuestro Señor deja incluso estos defectos y estos pecados en sus miembros para que nosotros la amemos más a la Iglesia y veamos también en ello la humildad de Dios, la humildad de un Dios que quiere pasar por esta institución humana y contar con nuestra colaboración humana. Defender la unidad de la Iglesia, amarla, se traduce en vivir más unidos a Jesucristo, y esto es aumentar nuestra fidelidad al magisterio perenne de la Iglesia, pues no fue prometido a los sucesores de Pedro el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que con su asistencia santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación recibida por la predicación de los apóstoles, el depósito de la fe. Este amor a la Iglesia tiene mucho que enseñarnos nuestro querido Padre Pío, que como cada 23 de mes su conmemoración nos reúne en esta Iglesia. Padre Pío experimentó en su propia persona la persecución, la calumnia, la injusticia promovida por aquellos que eran hermanos en la fe, superiores suyos. Y a pesar de ello, el Padre Pío, hombre de fe, hombre de amor a Jesucristo, decía: quiero vivir y morir en la Iglesia. Por amor a la Iglesia, por sus necesidades, por el Papa, rezaba y hacía rezar. Decía: recemos por las intenciones de la Santa Iglesia, nuestra dulce Madre. Consagrémonos y sacrifiquémonos totalmente a Dios y por este fin. Lo hacía consciente también de las miserias de sus miembros y viendo el inicio de la profunda crisis en la que nosotros vivimos. Recemos, decía, para que el Señor aleje las densas nubes que se levantan sobre el horizonte de la Iglesia. Lo hacía a pesar de tener que cargar con acusaciones falsas, con castigos injustos permitidos por la autoridad de la Iglesia, por el mismo Papa, y a pesar de ello decía: para mí, después de Jesús, no hay nada más, no hay nadie más que el Papa. Yo quiero que mis grupos de oración recen siempre, no según mis intenciones, sino por las intenciones de los sacerdotes, de los obispos, del Papa, a quien amo como amo a Jesús. El amor del Padre Pío por la Iglesia es tan grande que le lleva a decir algo que solamente puede decir aquel que está muy unido a Dios, muy unido a su cruz. Dulce es la mano de la Iglesia incluso cuando golpea, porque es la mano de una madre. Dulce es la mano de la Iglesia incluso cuando golpea, porque es la mano de una madre, pues en ello ve la mano de la providencia de Dios. De hecho, a un señor, Emmanuel Brunato, que para defenderlo de las acusaciones falsas investigó a sus acusadores, descubriendo grandes escándalos y vidas poco coherentes con su estado su estado eclesiástico, el Padre Pío le escribe: por favor, si verdaderamente me amas como a un padre, no sigas con cuanto me dijeron que estás llevando a cabo por mí, y que por lo tanto me importa, ya que mortifica a personas de la Santa Madre Iglesia y de la Orden Capuchina, de quienes soy un humilde hijo devoto. No se puede amar al Hijo mortificando a la Madre. Confía también tú con fe en las manos de Dios y deja todo en las amorosas manos de la providencia. Mis queridos hermanos, en esta fiesta de San Ildefonso y conmemoración del Padre Pío, renovemos este amor a la Iglesia, que es amor a Jesucristo. Decía su santidad el Papa venerable Pío XII: para que no seamos engañados por el ángel de las tinieblas, sea esta la suprema ley de nuestro amor, que amemos a la esposa de Cristo, cual Cristo mismo la amó, al conquistarla con su sangre. Quede grabado en nuestra memoria, pero sobre todo en nuestro corazón, este consejo del Padre Pío: mantente siempre unido a la Santa Iglesia Católica, porque solamente ella puede salvarte,
porque sólo ella posee a Jesús sacramentado, que es el verdadero príncipe de la paz. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Ella te da el bautismo, el perdón de los pecados, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, concediéndote por tanto la vida eterna y todos los sacramentos para llevar una vida de santidad. Mantente siempre unido a la Santa Iglesia Católica, porque solamente ella puede darte a Jesús sacramentado. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.